Bueno, vamos al último módulo de este taller de lo que sería neumología. Realmente ha sido una experiencia muy interesante compartir tanta información con ustedes. Espero que ahora le saquen todo el provecho posible. Es el módulo sobre farmacología neumológica y me voy a sentar sobre todo, a incidir sobre todo en la patología más frecuente que viene a ser el asma, el EPOC. ¿De acuerdo? Ya hemos revisado en tuberculosis los antituberculosos, hemos revisado en neumonías y infecciones respiratorias los que vienen a ser los antibióticos, así que ahora veremos más lo que sería los medicamentos para el manejo de neumopatías obstructivas, que es lo principal que vamos a manejar ahora. Ahora, quiero que quede claro, los medicamentos que se aplican por vía inhalatoria son los más recomendados hoy en día según las evidencias científicas para el manejo de enfermedades pulmonares, ya sea problemas obstructivos, restrictivos o mixtos, ¿no? Incluso antibióticos por vía inhalatoria ya se están utilizando y como ustedes saben tienen un buen performance en el manejo, sobre todo de formas colonizantes o formas resistentes, ¿no? La vía inhalatoria tiene como ventaja de que el medicamento entre en mayor concentración directamente a los pulmones. Hay una menor dosis en comparación con otras vías de administración, disminuyendo los efectos sistémicos y hay menores efectos adversos por lo mismo antes mencionado. Las formas de presentación de los medicamentos inhalatorios tenemos el más conocido por ustedes y por todos, el inhalador presurizado o también denominado inhalador dosis medidas o MDI, ¿no? Que son pequeños, ligeros, que son realmente al alcance, ya están muy al alcance del bolsillo de muchas personas. Tiene la ventaja de que el paciente percibe el medicamento cuando se lo está aplicando y da un cierto efecto placebo. Pero ¿cuál es el inconveniente o limitación? Yo diría que no es tanto la coordinación, el efecto frío-freón, no, es el rechazo que se obtiene producto de la desinformación. Muchos pacientes no desean en absoluto que se les dé inhaladores porque asumen que este es un medicamento nocivo, una droga que les va a producir dependencia, daños al corazón, a los huesos, le va a producir problemas de crecimiento, etcétera. Y culpable muchas veces de esto son los mismos médicos. Hubo un rechazo a los inhaladores principalmente de primera generación para manejo de asma porque eran realmente muy no eran muy selectivos con el aparato cardiovascular, generaban cuadros de hipertensión, taquicardia, tremores, etcétera, ¿no? Cosa que ahora ya se ha superado con la tecnología, ¿no? Bueno, lógicamente hay también limitaciones como son la coordinación adecuada entre la inspiración y el disparo. Algunos inhaladores no tienen controladores de dosis, cosa que ya se está venciendo. Ahora algunos ya presentan controladores de dosis. Ahora tenemos también otros inhaladores, que es inhalador presurizado con cámara de inhalación, que sería pues el mismo pero asociado a una aerocámara que justamente va a permitir el evitar o erradicar la limitación de la coordinación, aparte que el medicamento entra en una mejor distribución hacia los pulmones, ¿no? Después aparecen los dispositivos en polvo, que ya son un poco más modernos, son pequeños, ligeros, de utilización más sencilla, que no requieren mucha coordinación porque el paciente cuando inspira está jalando, llevando el medicamento dentro de su cuerpo, pero que tienen un pequeño problema, todavía son un poco caros, y el otro es de que no dan ese efecto placebo que da pues el sentir el medicamento impactar sobre la garganta del paciente, ¿no? Y otros serían los nebulizadores que ustedes han visto mucho en las emergencias, en los tópicos de emergencia para el manejo sobre todo de descompensaciones pulmonares, ¿no? Ahí se permite dar dosificación en dosis bastante altas, ¿no? Ahora, si comparamos los beneficios entre inhalado y oral, los inhalados se lo llevan por delante, ¿no? La cantidad de dosis para los inhalados del medicamento es baja comparado con alta en el caso de los orales. El efecto de los inhalados es rápido, el de los orales es lento. Los efectos colaterales de los inhalados son pocos porque se entra poco medicamento, mientras que en los orales sí es mucho más porque entra más medicamento. La administración con los inhalados, ahí viene el problema. Hay que darnos el trabajo, la chama de explicarle al paciente cómo utilizarlo. Los orales es fácil y muchos médicos, para evitarse la chamba, le dicen, señor, tómese esta pastillita, colóquese esta ampollita y se acabó.
pero es más bravo explicarle al paciente cómo utilizar un inhalador, los cuidados correspondientes y sobre todo decirle que es un medicamento bueno. El efecto en ambos casos es directo, lo que aquí variaría es de que el efecto o el inicio del efecto en los inhalados es rápido, mientras que aquí es lento, y el lugar de acción de los inhalados es directo, de los orales es indirecto. Aquí tenemos, por ejemplo, una pieza de un MDI. Tenemos aquí el cilindro del medicamento, el aditamento de plástico, la tapita, es el famoso MDI o inhalador a secas conocido. Vemos aquí que hasta niños pueden utilizarlo cuando han sido adecuadamente instruidos, y si son niños muy pequeños o ancianos, pues podemos colocarle a este inhalador una cámara, una aerocámara que permite la distribución adecuada del medicamento. Los inhaladores de polvo seco o dispositivos de polvo seco son variopintos, ¿no? Aquí tenemos uno que se utiliza, por ejemplo, para el manejo de POC, ¿no? Como vemos acá, este consta en una capsulita que se introduce en este interior, de ahí se tapa esa tapita B. El D es un botoncito que al apretarlo bota o empuja un pequeño alfiler o agujita que perfora la capsulita, y después el paciente finalmente inhala, ¿no? Aunque no lo crean, esto que parece tan sencillo para muchos pacientes es complejo, entonces hay que saber explicarlo adecuadamente, ¿no? El medicamento que lo tiene en el mercado es el bromuro de tiotropia o Spiriva, por ejemplo, de Beringer, ¿no? Otro dispositivo de polvo seco sería el discus, en donde aquí esta forma interesante permite que el paciente jale para este lado el discus y se libere la boquilla y esta palanquita. La palanquita se jala para atrás, se libera el medicamento, y lo que hace el paciente es inhalar el medicamento para que ejerza efecto. La forma de presentación de esto, por ejemplo, es el Ceretide en discus de laboratorios Glaxo. Aquí tenemos otro dispositivo de polvo seco que sería el denominado turbohaler, que el paciente gira en un vaivén la manija que está en la base, y esto rompe por dentro una capsulita. El paciente inhala y aspira el medicamento hacia sus pulmones. La forma de presentación de este medicamento en nuestro país es el Symbicort, que es el formato agudo de sonida de laboratorios AstraZeneca. Y aquí tenemos una presentación de los nebulizadores. Este es el nebulizador tipo Diego Chorro que ustedes seguramente han visto en las emergencias, donde ingresa el aire, en este caso el oxígeno, hacia el recipiente donde se encuentra la solución. Esto genera unos movimientos o cambios de presión, lo que corrige una volatilización de las partículas del medicamento, formando la denominada niebla terapéutica, ¿no? También existen los nebulizadores ultrasónicos, que ahora están muy de moda cuando uno compra los nebulizadores caseros, que los venden en casas comerciales diversas, ¿no? Y que no requieren pues de oxígeno, que no es una pequeña pieza de cristal que vibra a gran velocidad y volatiliza las partículas del medicamento para que pasen a los pulmones. En el manejo de los cuadros obstructivos bronquiales, ya sea asma, EPOC, ¿no? Tenemos el gran grupo de las terapia broncodilatadora aliviadora y la terapia broncodilatadora controladora. En el caso de la terapia broncodilatadora aliviadora, es aquella que se utiliza para casos de descompensación, el caso de reagudizaciones. Tenemos a la cabeza los beta 2 inhalados de acción corta, también denominados como los SABAs, así las en inglés, de broncodilatador de acción corta. Ahí tenemos al famoso salbutamol y al famoso fenoterol a la cabeza, ¿no? Después tenemos a los corticoides sistémicos, que también actúan como medicamentos que potencian la acción broncodilatadora aliviadora de los primeros. Tenemos aquí pues prednisona, prednisolona como orales, y como parenterales metilprednisolona, hidrocortisona, dexametasona o betametasona. Los anticolinérgicos inhalados que utilizamos como terapia aliviadora, tenemos en nuestro medio uno que sería el bromuro de hipatropio bajo la forma de nebulizado o la forma de inhalado. Las metilsantinas de acción corta, entre ellos la teofilina y más aún la aminofilina, que es la forma parenteral de la teofilina, se están dejando de usar cada vez más. Antes eran medicamentos de primera línea, actualmente no se usan mucho porque se ha visto que su potencia broncodilatadora no es muy fuerte, y probablemente los efectos tóxicos derivados de su administración superen más que los efectos benéficos. Su uso ya cada vez es más restringido. Y por último, beta 2 agonistas orales de acción corta, se usa muy poco, ¿no? El salbutamol en tabletas y cada vez se usa menos. En este cuadro tenemos los broncodilatadores, los SABAs
o beta 2 agonistas de acción corta, los anticolinérgicos, las teofilinas o metilsantinas y por último pues los derivados de la adrenalina y epinefrina, ¿no? Los beta 2 de acción corta, los más conocidos, fenoterol, salbutamol. De los anticolinérgicos, el bromuro de hipatropio. De las teofilinas, la aminofilina y la adrena o epinefrina se usa en casos de asma casi fatal o asma muy severa, ¿no? Ahora, aquí tenemos otro cuadro interesante donde vemos no solamente los broncodilatadores según la familia, sino también según su tiempo de acción. Aquellos inhaladores beta 2 de acción corta, tenemos albutamol, terbutalina, fenoterol, faltaría colocarlo acá. Anticolinérgicos de acción rápida, pero de acción rápida, pero de mantenimiento corto, es decir, actúan rápido pero trabajan poco tiempo. Tenemos el bromuro de hipatropio y el bromuro de oxitropio, que en el Perú no existe. Y acá hay un grupo interesante que les quiero comentar, lo que serían los beta 2 y los anticolinérgicos de acción prolongada. Son medicamentos ya de avanzada que han ido apareciendo con los años de investigación. Los beta 2 de acción prolongada también se les llama LABAs, con B grande, con B labial. Tenemos ahí dos, el salmeterol y el formoterol. Se usan para asma persistentes y se usan también para EPOC. Y el tiotropio, que viene a ser el anticolinérgico de acción prolongada, que se está utilizando para EPOC y ya están comenzando a haber ensayos clínicos para manejo de asma. Y de reserva, la teofilina, sobre todo la teofilina de reserva, y el bambuterol oral, que son medicamentos que todavía no tienen la pegada, dadas sus evidencias un poco débiles. Algo interesante, entre salmeterol y formoterol, que quiero que sepan, ambos trabajan por aproximadamente 12 horas. La diferencia entre uno y otro es que el formoterol actúa rápido, el salmeterol actúa un poco más lento, pero ambos finalmente trabajan por casi 12 horas. Ahora, el uso de broncodilatadores en asma, en EPOC, en problemas obstructivos, mejoran la función pulmonar. Y si mejoran la función pulmonar, mejoran los síntomas, mejoran el agregamiento mucociliar, mejora la función del músculo respiratorio, disminuye las exacerbaciones. En pocas palabras, tienen un efecto positivo bastante marcado e interesante. Lo que les decía, los SABAs o los beta 2 agonistas de acción rápida y corta, tenemos el fenoterol y el salbutamol como los más importantes. Como vemos, trabajan rápidamente, a los 2 o 3 minutos ya comienzan a ejercer el efecto terapéutico y su acción dura aproximadamente 4 a 6 horas. Ahora, los SABAs se pueden utilizar como monoterapia en asma muy leve o en asma leve, perdón, uso a demanda, pacientes que tienen el asma controlada pero que por ahí se exacerban por, qué sé yo, algún elemento alergénico, lo pueden utilizar en ese momento. Alivio de la broncoconstricción en el momento agudo, en el manejo del asma aguda, en el asma inducido por ejercicio. Si yo quiero hacer ejercicio, soy asmático y tengo miedo de que se me cierre el pecho al momento de correr, pues fácil agarro y me hago 2 inhalaciones del salbutamol y con eso ya estoy más tranquilo. Tenemos pues ejemplos: salbutamol, terbutalina y fenoterol. Ahora, broncodilatadores inhalados de acción prolongada, los LABAs. Tenemos formoterol y salmeterol, como les comenté. La diferencia entre salme y formo es que formoterol trabaja rápidamente y dura 12 horas. Salmeterol trabaja un poco más lento, pero también igual dura 12 horas. Quiere decir que yo el formoterol lo puedo utilizar como rescate. Eso se está comenzando a estudiar. Algunos dicen que ya está evidenciado, otros todavía discuten este caso. Para cuando nosotros utilizamos los LABAs, síntomas nocturnos, también para asma por ejercicio, asociados a esteroides inhalados. Se recomienda que los LABAs vayan asociados a glucocorticoides inhalados, porque se ha visto que se potencian para bien. Y más aún, algo interesante, los efectos adversos de los LABAs disminuyen cuando se asocian con glucocorticoides. Ahora, algo que es novedoso para algunos de ustedes seguro es que los beta 2 agonistas también tienen un efecto antiinflamatorio per se y potencian el efecto antiinflamatorio de los corticoides, reducen el edema de las vías aéreas, actúan sobre la acción sensorial en los receptores de la vía aérea, estabilizan la membrana del mastocito, ejercen efectos sobre la hiperrespuesta del músculo liso a la vía aérea, y esto es muy importante, potencian el efecto de los glucocorticoides o esteroides.
Pero no todo es hermoso en la vida, como ustedes saben. En este caso, vemos como los beta-2 agonitas, cuando son utilizados de una manera no adecuada, te van a ocasionar ciertos problemas. Y los más sonados son las palpitaciones, la ansiedad, los temores, ¿no? También pueden provocarte defectos metabólicos y electrolíticos como una baja del potasio. Por eso se recomienda que pacientes que utilizan inhaladores, el tratar de ingerir algún suplemento de potasio, a menos que sean problemas, pacientes renales, ¿no? Los anticolinérgicos inhalados, como el bromuro de ipatropio, el bromuro de ixotropio o el bromuro de tiotropio, que es de la elección prolongada, tienen efecto broncodilatador, efecto antiinflamatorio per se, regulan la secreción de la mucosa, tienen un efecto antirremodelación de la vía aérea y mejoran la calidad de vida y la función pulmonar. Son muy buenos. No son tan potentes broncodilatadores como el salbutamol o el fenoterol, pero tienen otros efectos que los hacen ampliamente recomendables para el manejo de asma, EPOC, y también hay ensayos que hablan en el manejo de problemas de fibrosis pulmonar y bronquiectasias. Tenemos en nuestro mercado peruano al bromuro de ipatropio como el más conocido, y dentro de los prolongados tenemos al bromuro de tiotropio, que trabaja, como ven ustedes, 24 horas con una sola inhalación. Ahora, los anticolinérgicos tienen un pequeño limitante, sobre todo los inhalados de acción corta y rápida, es que tienen un saborcito un poco especial, ¿no? Un metálico, que podemos nosotros disimular si utilizamos una aerocámara. Pueden provocar sequedad de boca, de mucosa oral, pueden provocar a veces retención urinaria, y mucho cuidado cuando se usan en pacientes con glaucoma. Muy bien, para acabar, lo que sería terapia controladora. Lo que sería terapia controladora es aquella terapia que va a permitir que los pacientes con problemas bronquiales obstructivos, asma, EPOC, se mantengan compensados, controlados, y en lo posible evitan las exacerbaciones. Ahí a la cabeza, doctores, los glucocorticoides, inhalados o sistémicos. A la cabeza los inhalados, los beta-2 de acción prolongada, los LABAs, sobre todo asociados a glucocorticoides inhalados, y en menor cuantía las cromonas, las metilxantinas de acción prolongada, los beta-2 orales de acción prolongada y los modificadores de leucotrienos, o también llamados antileucotrienos. En este cuadrito, para que más o menos vean, no quiero que se lo memoricen, es los diferentes equivalencias de dosis de glucocorticoides inhalados, tanto en dosis bajas, medias o altas, ¿no? Nuestro medio, hay beclo, hay bude, hay fluti, flunisolide y triamcinolona. Todavía no contamos bajo la forma de MDI en nuestro medio. Y aquí también lo mismo en niños. Aquí vemos las diferentes formas de presentación comercial que tenemos y los tiempos de vida media de los diferentes glucocorticoides inhalados. Ahora, esa idea antigua de que el glucocorticoide, el corticoide inhibía la fosfolipasa 2, la cicloliposigenasa, bueno, ya se venció, ¿no? Realmente el accionar de los glucocorticoides es mucho más complejo de lo que ustedes imaginan. Inhibe la actividad de factores de necrosis tumorales, inhibe la acción de moléculas de adhesión ICAN y BICAN, inhibe los factores estimulantes de granulocitos, inhibe interferones, interleuquinas. Es mucho más complejo y su actividad se basa en los receptores citoplasmáticos y nucleares, donde alteran la expresión de proteínas proinflamatorias a nivel del núcleo de la célula donde va a trabajar. Es mucho más complejo la acción del glucocorticoide. Y los corticoides tienen efectos locales y sistémicos, sobre todo en el caso de los inhalados, tos irritativa, disfonía, candidiasis orofaringe y actos orales, que puede ser tranquilamente vencido si al paciente le aplico una aerocámara, o le explico que después de utilizar el inhalador con glucocorticoide se enjuague la boca. Y sistémicos, que es más raro en los inhalados, pero sí frecuente en los sistémicos, en los corticoides sistémicos: inhibición del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, retardo de crecimiento, hipertricosis, glaucoma o cataratas. No se olviden, no fumar, por favor, para nada, el cigarro es bueno. Y vamos a las metilxantinas. Tenemos la teofilina y la aminofilina. Y como les estaba diciendo, doctores, son broncodilatadores de mediana potencia que inhiben la fosfodiesterasa. Sus rangos terapéuticos son muy estrechos, pues por eso que sus efectos tóxicos potencialmente son importantes. Son difíciles de manejar en niños pequeños, en ancianos y en pacientes con problemas hepáticos, y mucho cuidado cuando se utilizan con medicamentos
medicamentos que pueden producir daños o interacciones tanto a nivel hepático como incluso a nivel de lo que sería la conducción miocárdica. La aminofilina es toda una secuencia utilizarlo, ¿no? Hay que diluir la aminofilina no en rurugia, no en destroza porque no precipita, y hay una dosis inicial que sería la dosis de ataque de 6 miligramos kilo, seguido por 1 miligramo kilo por 12 horas y luego un mantenimiento de 0.6 a 0.8 miligramos kilo por las siguientes 24 horas, ¿no? Pero hay que estar pues siempre monitorizando los efectos colaterales como nerviosismo, náuseas, vómitos, que son los más importantes, ¿no? Ahora, pasamos al grupo de los antileucotrienos o modificadores leucotrienos, medicamentos que están comenzando cada día a tener mayor presencia en la prescripción médica, ¿no? Estos antileucotrienos inhiben a los acetileucotrienos y estos que son potentes inductores de la inflamación bronquial, del broncoespasmo y de la formación de moco denso, son pues contrarrestados y por ende ejercen un efecto importante. Pero ojo, estos son elementos complementarios, o sea, no hay un asma bronquial que se maneje solo con antileucotrienos, tiene que ser complementado con algo más, y a la cabeza los glucocorticoides y por ahí los broncodilatadores. En el mercado peruano tenemos el Montelukast y se están utilizando ya para asma inducida por ejercicio, para asma asociada a problemas de rinitis alérgica o asma alérgica. Finalmente, otro tipo de tratamiento para problemas de broncoespasmo, de alergia, sería la inmunoterapia, en la cual consiste en la administración creciente, progresiva de extractos alergénicos, que lógicamente el inmunólogo ya ha percibido, el paciente está sensibilizado, ¿no? Hay el denominado Printex o test alérgico, donde se le coloca generalmente en la cara anterior del antebrazo pequeñas inóculos de sustancias alergénicas habituales, como puede ser pelo de perro, pelo de gato, chocolate, pescado, ácaros, polvo de casa, etc. Y ahí el alergista puede saber a qué elementos esta persona es alérgica y con ello confeccionar una vacuna que viene a ser la base de la inmunoterapia, la cual se puede aplicar por vía sublingual o por vía subcutánea, ¿no? Lastimosamente en nuestro país no está completamente validada el uso de la inmunoterapia por el momento, mientras que en otros países ya se está utilizando. Ahora, su éxito es muy variable. Hay series que hablan de un éxito de un 80%, otros hablan 50% y otras que hablan de un 20%. Por eso la respuesta todavía o su uso es un poco controversial en algunas escuelas, ¿no? Otras opciones para el manejo del asma bronquial y problemas obstructivos es el uso de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, el magnesio compite con el calcio a nivel de los retículos sarcoplasmáticos del músculo liso de la vía aérea y se usa sobre todo para crisis de asma severa, ¿no? La dosis inicial en adultos es 2 gramos en una infusión que se pasa en los primeros 30 minutos a una hora y después con una infusión continua, ¿no? El Helios, que viene a ser una mezcla de helio con oxígeno, no es que esto vaya a producir broncodilatación, sino de que estas partículas de helios distribuyen mucho mejor el fenoterol que se le aplica y llega a vías aéreas más distales. El omalizumab, que viene a ser un anticuerpo monoclonal que se está utilizando mucho para asma alérgica severa. Y en el caso del EPOC, el manejo del EPOC no dista mucho del asma bronquial, porque al final es un problema obstructivo. Podemos utilizar SABAs como salbutamol fenoterol, LABAs como formoterol o salmeterol, anticolinérgicos como bromuro de ipatropio y el bromuro de tiotropio, que se usa principalmente para EPOC, el uso de metilsantina sobre todo de liberación lenta, aquí no tanto como broncodilatador, sino que se ha visto que la metilsantina de acción prolongada o lenta tiene un efecto estimulante de la actividad contráctil del músculo diafragma, lo que favorece en cierta manera la ventilación pulmonar. Y también el uso de corticoides asociados a los LABA se recomienda según algunos estudios, ¿no? Por lo tanto, el uso de LABAs y glucocorticoides es lo que más está recomendado, tanto para manejo de asma como para manejo de EPOC. Muy bien, entonces viendo a lo que sería el test. ¿Cuál de los siguientes fármacos no es broncodilatador? Salbutamol es broncodilatador, metilsantinas si es broncodilatador, quedotifeno no, quedotifeno junto con las cromonas, nedocromil o cromoglicato, son agentes antihistamínicos y se utilizaban para prevención de asma alérgica.
su uso ya está comenzando a hacerse en desuso. Bromuro dipatropio y fenoterol sí son broncodilatadores. Por lo tanto, la respuesta aquí, ¿cuál es? La respuesta C. Relación a teofilina, indique la aseveración incorrecta. Recuerden ustedes que en lo que es exámenes de residencia a veces nos meten mucha información que a lo mejor no hemos leído, pero basta que haya una que nos diga que eso que está ahí, yo recuerdo que no era lo correcto, ya me olvido del resto. Y aquí vemos, ¿es un broncodilatador de elevada potencia? Por supuesto que no, es de una mediana o pobre potencia. Por lo tanto, esta ya sería la respuesta. El resto, que inhibe la fosfodiesterasa, es verdadero. Difícil de manejar en neonatos ajenos y difusión hepática, eso es verdadero. Se puede administrar en pacientes con cefalosporina, sí, ¿no? Mucho cuidado más con macrólidos, pero no con cefalosporinas. Y su rango terapéutico se encuentra cerca de su rango tóxico. Y por último, en la terapia del estado asmático puede usarse los siguientes medicamentos excepto aminofilina, bueno, sí, salbutamol, adrenalina, por supuesto, cromoglicato, no, cromoglicato es un preventivo que ya hemos conversado. Muy bien, en todo caso, eso sería todo. Agradezco mucho su atención y por favor saquen el máximo provecho a toda la información que hemos tenido durante todos estos días de los talleres. Muchas gracias.